Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Como cada semana, un programa sobre cómo nos comportamos los mexicanos, qué pensamos, cómo somos respecto a la religiosidad esta noche, cuántas veces vamos a la iglesia, qué tanto rezamos. Soy Francisco Abundis. Hanna, ¿cómo estás? Hola Paco, muy buenas noches. Bienvenido a Opinión Pública. Como dice Paco, el tema de esta noche es religiosidad. Además tenemos datos interesantes sobre qué opinan las y los católicos mexicanos con respecto a ciertas actitudes que la iglesia condena pero que en la sociedad se practican. Comencemos. Los datos de la semana, los datos de coyuntura de Opinión Pública, tienen que ver con tres temas fundamentales: salud pública, cómo celebran los mexicanos la Semana Santa de manera religiosa o cuáles son sus actividades, y finalmente un tema que ha sido muy polémico, como todos sabemos, que es el tema del aborto. ¿Cuáles son las razones por las que los mexicanos pueden justificar esta práctica o por qué la rechazan? Finalmente ese es un tema que se ha puesto de distintas maneras, como un tema social, un tema de salud pública o un tema moral. Veamos qué tenemos de los temas de la semana, los temas de coyuntura de Opinión Pública. La Semana Santa es un periodo sagrado del cristianismo y en el que más intensa actividad se presenta dentro de la iglesia, por ser la semana en la que se hace un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En la actualidad, a muchos cristianos se les presenta la disyuntiva entre aprovechar estos días para vacacionar o reflexionar. Según una encuesta telefónica de Reforma, de cada 10 mexicanos, 6 asegura que aprovechará esta semana para reflexionar y 2 para vacacionar. Encuesta telefónica, pero sin duda nos da algún dato. Entre los capitalinos, una encuesta de El Universal del mes de marzo revela que 21% de la población tiene planeado asistir a la iglesia, siendo el Jueves Santo el día a partir del cual comienza la mayor concurrencia con 23%. Por otra parte, los chilangos que deciden quedarse en la capital, además de cumplir con las prácticas religiosas, piensan darse la oportunidad de disfrutar la ciudad acudiendo a los parques, 45%, museos, 12%, y sorprendentemente, únicamente 5% piensa ir al cine. De estos datos podemos inferir que la iniciativa de traer las playas al Distrito Federal pueda gozar de gran popularidad entre la población, dada la cantidad de gente que permanece en esta ciudad. En otro tema, controvertido para la población en general, pero más aún para los católicos en esta semana, es el aborto. En este tema, los datos de Ipsos Bimsa muestran que las razones de salud que tiene mayor apoyo como causales de aborto son: cuando la mujer tiene VIH-Sida, 62%, cuando tiene cáncer, 52%, cuando la mujer es drogadicta, 47%, y cuando es alcohólica, 43%. El embarazo percibido como carga para la mujer no se considera causal suficiente para abortar, ya que solo 17% apoya el aborto en estas circunstancias. Para culminar, un tema de salud pública y que no es de poca estima y de estigma social: la epilepsia. Un estudio del Departamento de Neurología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI indica que en México 1.8 de la población padece de este desorden. De estos, 70% de los casos inician en la infancia y desaparecen en la pubertad, aunque resulta alarmante que en 3 de cada 10 pacientes los fármacos no funcionan, por lo cual son candidatos a cirugía. Estos son los datos de la semana, como vemos, siempre polémicos, como siempre hablan de las diferencias de los mexicanos y sus diferentes actitudes a temas polémicos. Empecemos con Opinión Pública. Es una pregunta capciosa. Hay mexicanos que son muy religiosos y hay mexicanos que no son nada religiosos. Las estadísticas nos hablan que alrededor de un 30 o 40% de mexicanos asisten regularmente a la iglesia, tratan de cumplir con sus deberes religiosos. El resto no es tan religioso. Interesante la pregunta que nos plantean al inicio del programa. Sin embargo, creo que si nos basamos en las estadísticas, el 80% aproximadamente de la población es católica. Sin embargo, creo que estamos frente a una recomposición de lo religioso, en donde también es algo de religión a la carta, y el mexicano se va más por ese tipo de religiosidad hoy por hoy. Bueno, Alejandra, eso dependería de que entendamos por religioso. Desde la forma común de entender lo religioso de México, el mexicano es muy religioso, pero quizás otros observadores dijesen que no tanto. Por lo tanto, no hay que absolutizar esa afirmación de somos muy religiosos.
Paco, ¿qué datos tenemos para esta noche? Los primeros datos que queremos compartir con nuestros invitados son datos más o menos estándar en la mayor parte de las encuestas que hemos hecho. En este caso son cortesía de nuestros colegas de Ipsos Bimsa, quienes tienen una medición a nivel internacional. Y se puede preguntar cuál es la religión que practica o qué es lo que considera usted su religión. En este caso la pregunta fue, en caso de tener una religión, ¿podría indicarme cuál es su religión? Datos más o menos esperables. Católica varía alrededor de 80-83% prácticamente en cada medición nacional con encuesta, que además coincide bastante con las mediciones del censo. Y el resto de lo que podríamos llamar religiones protestantes se divide entre evangélica 3%, creyente 3%, otra categoría de no tiene religión 3%, cristiano 2%, testigo de Jehová 1%, protestante 1%, presbiteriano 1%. Más allá de lo que la gente puede testimoniar como una autopercepción de qué tan religioso es, si es religioso o no, o qué practica, otra forma de validar esta información es con preguntas factuales de comportamiento, y la pregunta sería, ¿con qué frecuencia asiste a la iglesia de los mexicanos? En el último año en promedio, ¿con qué frecuencia asistió usted a un servicio religioso? Una vez por semana o más, 49%, lo cual a mí en lo personal me parece relativamente alto, y esto es lo que me gustaría comentar con ustedes. Una vez por mes o en ocasiones especiales, 38%, lo cual yo hubiera esperado que sea el dato dominante, y aquí no sé si tenemos un poco de lo que llamamos deseo social o deseo de respuesta. Nunca o casi nunca, 11%, no sabe, no contestó, 2%. Me llama la atención nada más que una vez por semana es casi la mitad de la población. Y finalmente, otra forma de medirlo con comportamiento es con qué frecuencia rezan. ¿Cuántas veces a la semana reza usted? Para lo cual no hay que ir necesariamente a un templo. Una vez por semana, 11%, 2, 12%, 3, 7%, 4, 5%, 5, 3%, 6, 2%. Es interesante cómo esto va decreciendo hasta que llega a la semana completa, 7 o más días de la semana, 44%. No sé si rezar sea necesariamente una señal de religiosidad, yo creo que tiene que ver más con asistir a un lugar o no. ¿Qué les parecen estos datos a ustedes? ¿Esperarían esto del comportamiento de la población? ¿Quién quiere empezar? José Luis, si quieres darnos tu... Bueno, yo diría de entrada que sí, me parecen también abultadas esas cifras de asistencia al templo, creo que era, ¿no? La pregunta. Así es. Pero cuidado, quizás desde donde contestaron no era necesariamente el templo y un acto de culto oficial. No podemos perder de vista que por lo menos en el campo católico hay mucha práctica religiosa al margen del culto oficial, ¿no? Entonces, pudiera ser que mucha gente haya contestado y que no implique asistir a la misa, como quizás un encuestador demasiado simplista pudiera interpretar. Paso por la iglesia, entro, me persino, me pongo agua bendita y eso cuenta ir al templo. Y eso se relacionaría también con este concepto de rezar. Medio pesero hace la señal de la cruz cuando pasan por un templo. No les quepa la menor duda que la gente que hace la señal de la cruz está expresando una oración. Que para nosotros de mentalidad universitaria ese gesto lo tomemos por simplemente costumbrista, pura inercia, así como uno se rasca cuando siente cierta picazón, no. La inmensa mayoría de la gente eso le da un sentido, y lo que hace le da sentido a su vida. Por lo tanto, cuidado, porque quizás no hay que confundir una asistencia al templo con asistencia al culto oficial presidido por un ministro. Esa podría haber sido una buena pregunta, ¿no? ¿Usted se persina cuando pasa frente a una iglesia, ¿no? Eso por lo menos para la pregunta de la oración y del rezo ciertamente puede significar eso, ¿no? Rubén, ¿cómo ves estos datos? Mira, me llama la atención, me parecen también sumamente abultados, ¿no? De hecho, yo conozco algún otro tipo de encuestas en donde los sacerdotes mismos hablan de que alrededor del 10% de la población de la circunscripción en la que están trabajando es la que asiste al templo, el 10%, y este es un dato también bastante consistente, ¿no? Entonces, pero ese dato no será un poco, digamos, hacia la baja, porque el sacerdote se da cuenta quién asiste cuando tiene un contacto directo con él. Podría ser, pero por otra parte, cuando se les preguntó a los asistentes si conocían al sacerdote, una enorme mayoría decía que no.
Entonces, aquí más bien los sacerdotes estaban yendo por criterios prácticos. ¿Se podría decir en general que la gente que asiste a misa entonces forma una relación medianamente cercana con el...? Medianamente, ahí depende de la práctica del ministro de culto. Okay. Conozco casos en donde el ministro de culto es alguien que está muy preocupado por acercarse a la feligresía y entonces los llama, los atiende, los recibe a la hora que sea. O los que tienen trabajo social, ¿no? Que también ese es otro elemento, pero aquí estábamos hablando más específicamente de la persona del ministro de culto. Claro, Verónica. Yo creo que aquí siempre es a lo que se enfrentan los encuestadores, ¿no? En la manera de cómo hacer las preguntas. Yo creo que, como bien lo mencionaban, de que está un poco la cifra contrastante, ¿no? Y sobre todo, si pensamos en qué tipo de gente es la que asiste a las iglesias, yo creo que si lo preguntamos a la gente, a la mejor adulta, quizá de 50 años para arriba, quizás sí es la que asiste al templo, a quizá... Exacto. Sin embargo, creo que los jóvenes o una población de 20 a 30 años, yo creo que no es tanta la asistencia a misa. Yo creo que la manera de a quién se le planteó la encuesta, cuál fue el muestreo del sondeo, creo que por ahí también podríamos un poco irnos, y sobre todo también lo que mencionaba Rubén sobre los ministros, ¿no? Creo que hay una preocupación incluso de los ministros de culto, sobre todo en la Iglesia Católica, de la que ha bajado la asistencia de la gente a las misas, a las celebraciones religiosas. Entonces creo que aquí sí es como que un poco contrastante lo que nos están mostrando en el sondeo y lo que es en realidad, porque como decía José Luis, quizá puede ir uno a algún templo, pero no asistir ya a una celebración como tal. No es ir a misa, ¿no? Entonces les preguntaría yo, el mexicano, que claramente vemos que en general es un pueblo católico, 83% de la población así lo afirma, ¿se apega o no a las reglas de su religión? Una de las reglas es asistir a misa por lo menos un día de la semana, ¿no? ¿O somos malos católicos? Pues no se trata de malos católicos, sino se trata de que hay dos visiones de lo católico. Una es la visión del campesino queretano, que con 6.000 personas peregrinan a Guadalupe, y otra es la visión del cura de la parroquia, que quisiera que en lugar de peregrinar tanto estuviesen más en su templo. Los dos católicos. Pero el que peregrina no también asiste a misa regularmente. No necesariamente. No necesariamente. Muchos de los peregrinos llegan a la basílica y se forman para pasar varias veces delante del lienzo de la Virgen de Guadalupe, y hay un porcentaje también significativo que ya que van a la basílica también participan en una misa. ¿Sí? O sea, pasan frente al lienzo, visitan a Dios y se van. Sí, pero cuidado. No es tan sencillo como decir pasan delante del lienzo a la visita. No. Estamos hablando de acciones profundamente significativas, okay, Alejandra, que para nuestra mentalidad universitaria nos puede provocar a cierta ironía. Para la gente no. De ahí sacan el sentido de su vida para sufrir lo que les llegue, para gozar también lo que les llegue. Tenemos que andar con cuidado porque nuestra propensión universitaria es un poco a tomar este tipo de cosas como un tanto pintorescas, folclóricas, vacías de sentido, y no es así. Ahora, no es el sentido ortodoxo que el cura quisiera, es un sentido acomodado a la vida, porque para la mayoría de la gente del catolicismo popular es válido aquello que le ayuda a vivir. No lo verdadero, que es una categoría muy abstracta, sino lo que tiene valor. Pero entonces diría, doctor, que hay dos tipos de católicos, el católico popular, dice, y luego el católico moderno. Por supuesto que sí. Dentro de los modernos, una cosa es el clérigo y otra cosa es el doctor en Harvard, que llega acá y probablemente va a frecuentar también la basílica más de lo que el cura de su parroquia quisiera. Okay. En esto decía Octavio Hay un Paz, pluralismo. Y creo que tenga que ver con lo que menciona José Luis. ¿Decía quién, perdón? Octavio Paz, que México era un pueblo más religioso que católico. Es correcto. En ese sentido, no necesariamente nos apegamos de manera ortodoxa a una práctica consistente, con ritos y con canon, ¿no? Así es. Bueno, Rubén, ¿tú qué dirías? A mí me gustaría insistir en una cosa. Se ha hablado mucho de catolicismo, pero tendríamos que recordar que el campo religioso en México está sumamente diversificado. La encuesta, los primeros datos que nos mostraron nos habla de una cantidad bastante significativa de opciones religiosas. Todas se mueven dentro del mismo marco del cristianismo, pero son distintas opciones religiosas. Y además tendríamos que tener en cuenta que hay otra serie de opciones religiosas que se van gestando, que se van generando a partir de las experiencias personales. Hay también una práctica religiosa que no se adscribe necesariamente a algún tipo de iglesia o de institución religiosa. O sea, una persona que a lo mejor
no sé, medita mucho. Se habla ahora de una religiosidad a la carta. Entonces, se puede decir que alguien que toma ciertos elementos del catolicismo, ciertas devociones, por ejemplo, pero no las practica dentro del templo o ni siquiera dentro de una comunidad de creyentes como la que peregrina, ¿no? De la gente que, digamos, que se declara religiosa, digo, no eres encuestólogo, pero así a lo que te suene, ¿cuántos crees que se apegan a las reglas de la religión, cualquiera que sea la que practiquen, y cuántos más bien practican esta religiosidad a la carta? Mira, cualquier cosa que te contestara sería un invento mío en este momento, ¿no? O sea, lo que me parece un hecho es que, por ejemplo, dentro de las iglesias evangélicas hay una gran movilidad de la feligresía. Los que están en un momento, 10 años después, la enorme mayoría ya no está ahí, está en otras iglesias o ya regresó a su iglesia primigenia, en fin, ¿no? Hay una enorme movilidad dentro de la práctica religiosa. Es importante distinguir entre religión y postura religiosa. La religión es un sistema de creencias, preceptos, prácticas y rituales, mientras que una postura religiosa se refiere a la forma como un individuo se identifica frente a una o varias religiones. Las principales posturas religiosas incluyen a los creyentes. Creen en alguna religión o credo, es decir, en las categorías o preceptos suprahumanos, la naturaleza o misión de la estructura organizativa, siguen los preceptos éticos y morales y realizan prácticas rituales de una determinada tradición religiosa. Ateos, quienes no creen en la existencia de ningún dios o en ninguna religión. Agnósticos, son escépticos en materia religiosa. Ello no implica que carezcan necesariamente de interés por lo espiritual, sino simplemente que no realizan afirmaciones ni sostienen creencias específicas sobre la naturaleza última de la realidad. Indiferentes, personas que no tienen interés en ninguna creencia ni práctica religiosa. En cuanto a las religiones existentes, son muchas, y se pueden clasificar de muchas maneras. Una de ellas es según se centre en un único Dios o en varios. En la rama de las monoteístas se encuentran las religiones proféticas, es decir, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Y en la rama de las politeístas se destacan el hinduismo y el budismo. En México hay un total de 6.373 asociaciones religiosas, según datos de la Secretaría de Gobernación de junio de 2005. De estas, 6.346 cristianas. Dentro de estas se derivan los evangelistas, que representan 3.283 asociaciones, entre las que se encuentran metodistas, bautistas, Ejército de Salvación, Pentecostés, Adventistas, Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, espiritualistas, científicas cristianas. 2.962 corresponden a los católicos apostólicos romanos. 77 a los protestantes, que incluyen a los luteranos, anglicanos y presbiterianos. 21 ortodoxos, y 3 de las cristianas bíblicas no evangélicas, en las que se encuentran la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, 12 orientales, hinduistas, budistas o krishnas, 9 judías, 4 nuevas expresiones y 2 islámicas. Esta noche estamos conversando sobre religiosidad, cómo son los mexicanos, qué tanto vamos a la iglesia, qué tanto rezamos, qué tan, no buenos o malos católicos, pero qué tan consistentes somos con un canon católico, podría ser una forma de ponerlo. Estamos conversando con el doctor José Luis González Martínez, antropólogo, profesor investigador de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con Verónica Veloz, con la maestra Verónica Veloz, maestra en Sociología de la Religión, investigadora, y con Rubén Ruiz, del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, CECIDEL, donde es investigador como parte de la UNAM. Nos quedamos con algunas preguntas, Hanna. Sí, este concepto de religiosidad a la carta, ¿qué implicaciones tiene? ¿O cómo es? Como te decía, es ir tomando de distintas opciones religiosas ciertos elementos. Puede ser una devoción católica, pero vas a utilizar una forma de adoración que es de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y no sé cuánto pero más la atrás. Iglesia como institución prohíbe, digamos, o no está de acuerdo con... Es lo que se podría también denominar, como los nuevos movimientos religiosos, que su característica es la diversidad de las formas de expresión de la religiosidad, ¿no? O sea, puedes agarrar algo del budismo, a lo mejor tú te interesa algo, puede ser meditación, a lo mejor algunos preceptos del catolicismo, pero también coincides con algunos grupos evangélicos, entonces te vas haciendo tú una religiosidad a la carta.
¿no? En donde es casi nula la institucionalización, ¿no? De estas formas de expresión. ¿Cómo lo podemos explicar eso? Porque somos cada vez más individuos, más sofisticados, tenemos diferentes requerimientos. De hecho, según entiendo, el catolicismo está un poco preocupado por esto, sí, por el crecimiento también de lo que llaman, ¿no?, las tendencias protestantes. ¿Cómo, en términos de cambio social, cómo lo podrían explicar? Yo creo que ustedes? Es propio de la realidad, ¿no? De esta sociedad cambiante, plural, como lo mencionaban, en donde si una religión, por ejemplo la Iglesia Católica, está con una postura bizantina que ya no va acorde a lo que está pasando actualmente, entonces es ahí donde, pues bueno, ya no estás coincidiendo, ya no empatas, ya no hay una empatía con una Doctor, religión. ¿usted cree que entre más moderna es la sociedad, menos religiosa es, o es nomás que es religiosa de una manera diferente? Me inclino hasta el momento por lo segundo. Ajá. ¿Sí? De hecho, hay estudios interesantes y opiniones de especialistas que piensan que el siglo XXI será un siglo de religiosidad, pero a la vez de descenso de poder de convocatoria y de influencia institucional de las iglesias. Entonces, la Iglesia Católica, pero no solo ella, recuerdo una conversación que tuve con un pastor luterano en un congreso en Quebec, que al escucharme exponer el tema de la autonomía del catolicismo popular respecto a lo que sería la teología oficial, decía, me interesa, porque estamos asistiendo a un fenómeno en Finlandia de un luteranismo sin templos, que es más o menos en el sentido. Las iglesias pierden capacidad de convocatoria, porque la cultura posmoderna, en cierto modo, ha hecho trizas los grandes relatos y las grandes promesas de instituciones, ¿no? Pero eso no significa que la religiosidad y la visión religiosa de la vida esté decreciendo. Lo que sí es indiscutible es que se diversifica, como señalaba Rubén, y es natural esa diversificación en la medida en que las libertades individuales han crecido, en la medida en que no es obligatorio confesar un credo. Era muy fácil, una sociedad uniformemente católica en la colonia era muy fácil, al que no lo era le costaba caro. Entonces, cuando ya se pudo naturalmente, y había opciones, ya se pudo, surgió la diversidad, y en la diversidad el pluralismo han llegado para quedarse. Oye, salvo cataclismos. Rubén, perdón, ¿tú dirías, por ejemplo, que la religión protestante es más moderna que la religión católica y por eso, si acaso, vemos más adeptos? O sea, hay más gente católica, pero más gente que se mueve hacia esa religión, ¿o tampoco? Yo diría que es una opción más que se presenta dentro del amplio campo de la religiosidad. Pero es una, y que es pero una hoy opción... o sea, dado la composición de la sociedad, las preocupaciones de la sociedad, etcétera, ¿es una opción más atractiva para la población? Yo creo que es más atractiva en la medida que ofrece mayor cercanía de sus agentes religiosos. Yo creo que ese es un elemento que es muy importante. En la medida en que hay agentes religiosos que surgen de la comunidad misma, que hablan el mismo lenguaje, que de una o de otra manera están viviendo los mismos problemas que está viviendo la gente, en esa medida se pueden identificar más con ellos. Yo creo que ese es un elemento que es muy importante. Hay otro elemento que es que ciertos núcleos dentro de estas iglesias, y yo no diría protestantes, diría evangélicos, que es un término más comprensivo, ¿sí? Y yo diría que también ahí están ofreciendo formas culturales que son más atractivas para mucha gente. Entonces eso también es un elemento. Sí, y ponías como ejemplo, platicábamos, ¿no?, afuera del programa, un ejemplo era que estaba prohibido beber, y entonces para una mujer del campo que vive con un señor borracho, pues le cae como anillo al dedo que la religión se lo prohíba, ¿no? Muy bien. José Luis, hace un rato que decías que, bueno, tenemos una tendencia a ser menos institucionales, o ¿tendría la Iglesia Católica entonces una razón profunda y fuerte para estar preocupada porque van a...? Preocupadísimo. O sea, la Iglesia Católica necesita urgentemente una profundísima reorganización desde su base. La Iglesia Católica sobrevive sobre estructuras que tienen casi más de 15 siglos, ciertamente, y algunas 20 siglos sobrados, ¿no? Y evidentemente, pues esto es un problema para una coyuntura como esta, en que el cambio cultural se ha acelerado en forma vertiginosa. Por supuesto, la amenaza de inadecuación de la estructura católica a los tiempos actuales es muy seria. No quiero entrar al tema de si a otras iglesias en menos plazo de tiempo no les está pasando algo similar. Eso es otro tema. El tema del judaísmo en este caso sería interesante porque es una práctica religiosa que tiene que ver con identidad, nacionalismo, etnia, raza. ¿Podría estar en este caso también de una crisis
Bueno, de membresía de feligreses. El judaísmo lo que pasa que ha aceptado en términos generales que ya son los que están y están los que son, punto. El ser coétnico que aceptó desde mucho tiempo, en cierto modo ya, cuando uno ha visto a un rabino judío llamar a una puerta para decir vengo a proponerle que se haga judío, yo nunca... Nunca, parece que ya están completos, lo digo con todo respeto, es un modo de entender la religiosidad ligada a una historia y a una etnia, ¿no? Pero evidentemente no tiene fuerza proselitista o mínima, ¿no? Bueno, eso en Israel sí pasa, ¿no? El doctor habla sobre un cambio cultural y entonces cómo la Iglesia se tiene que adecuar. Pregunto, ¿son o no contradictorios los valores de una sociedad moderna y la religión? Pongo ejemplos extremos, por ejemplo, cualquier religión te dice que hay que respetar el derecho y la dignidad de las personas, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, que la mujer tenga libertad de abortar, que ahora es el tema de moda, es respetar el derecho de la mujer, y otros dicen que abortar no, porque entonces no se está respetando el derecho del niño. Entonces, no sé qué piensen de esto. Yo creo que lo que sucede es que la vida de alguna manera se va acelerando en términos de que hay cada vez más opciones, de que se van desarrollando cada vez más maneras de entender las cosas, se van desarrollando cada vez más necesidades, se van desarrollando formas de vida que no son las tradicionales. La manera en que nosotros vivimos no son las maneras en las que vivían nuestros abuelos, por ejemplo. Y todos esos cambios de una o de otra manera implican retos para la institucionalidad religiosa que no los ha podido resolver. Otro ejemplo, por ejemplo, que se me ocurre, ¿no? Sociedades de convivencia, pues uno diría, bueno, el derecho a asociación, que cada quien se junte con quien se le dé la gana. Pero bueno, hay otros que dicen que dos personas del mismo sexo juntarse bajo ningún concepto. Yo creo que hay una contradicción, ¿no? En el sentido del lenguaje que utilizan, en este caso, los sacerdotes. Me voy a guiar a la Iglesia Católica, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ahorita el debate que está, el del aborto, ¿no? Sale Norberto Rivera, hace declaraciones, hay un grupo católico, los de Somos Vida, organizaciones católicas que se agrupan para estar a favor de la vida. Sin embargo, ves, y no es congruente la actuación cuando, bueno, hay un cardenal en donde está acusado por encubrimiento, ¿no?, de pederastía. Entonces sí, es como que hay una falta de credibilidad, yo creo que más que nada, ¿no?, de esperanza. Y quiero retomar un punto en una conferencia magistral que decía, por ejemplo, Hans Kuhn, que las religiones creo que no se están ahorita ligando en la cuestión del ser humano. Si las religiones se enfocaran más al ser humano, si fueran más humanas, creo que eso sería como que una piedra fundamental, ¿no? Hace unas semanas un investigador mexicano, bueno, que a mí me gusta mucho leer, que es Carlos Elizondo Mayer Sierra, escribía que en el catolicismo se permiten resolver los pecados a través de la confesión y que pues, casi cualquier pecado, si uno se arrepiente, llega al perdón. Y él decía que esto nos ayudaba a entender que mayoritariamente los católicos en México seamos propensos a violar todo tipo de leyes. ¿Ustedes están o no de acuerdo con esta afirmación? Yo no. ¿Por qué no? Porque yo creo que lo que pasa es que ya de muchos siglos atrás, lo que ha sucedido es que hemos hecho una sociedad en la cual la transgresión de las leyes no implica necesariamente el castigo. José Luis citaba hace unos minutos afuera del programa aquello de las leyes se obedecen pero no se cumplen. De una o de otra manera la legislación estaba creada de tal manera para que o no se cumpliera o se cumpliera a modo de aquellos que estaban metidos en la aplicación. ¿Tú no verías una relación entre...? Yo no creo que sea eso necesariamente. No, yo tampoco. De hecho, no hay religión que no tenga el equivalente a la confesión. A través de ritos de purificación, a través de ritos de reconciliación con lo sagrado, a través de mil formas. En el catolicismo tomó esta forma ritual de la confesión, que algunos dijeron la primera forma de psicoanálisis curativo que se inventó en la humanidad fue la confesión católica, aludiendo a lo grandioso que era para alguien que llegaba, vaciaba su responsabilidad, su pecado y su falta y oía yo te perdono y creía en las palabras que le estaban diciendo. Era genial, era renacer, ¿no? Pero todas las religiones, de un modo u otro, han tenido ritos de purificación, de reconciliación. De hecho, había un tipo de confesión en las culturas andinas y
y en Mesoamérica también, ¿no? Entonces no se podrá correlacionar. Yo creo que relacionar rito de la confesión católica con la permisividad y todo esto me parece muy gratuito. ¿Tú qué dirías? Sí, que hay, una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es la manera de actuar, ¿no? En este caso yo me remonto al 28 de octubre, ¿no? Cuando todos los mexicanos, o la mayor parte de los mexicanos, va al templo de San Judas Tadeo. Y ahí te encuentras una diversidad de gente, ¿no? Desde la gente que, pues bueno, a lo mejor ha robado, que ha tenido, por así decirlo, en este término de la religión, algún pecado, pero bueno, va, se purifica y al día siguiente ya como si nada pasó. O sea, son los mayores transgresores, digamos, de la ley y están en el extremo. Pero eso reafirmaría lo que dice Carlos Elizondo. Sí. De alguna manera. No, sí, pero en ese sentido. Perdón, yo quisiera preguntarme qué sucede en países mayoritariamente católicos como Francia o como Alemania, en donde la cultura del respeto a la legalidad es mucho mayor. ¿Por qué opera en un sentido en unos países y en otros países opera en otro sentido? Claro, que tiene que ver más con instituciones probablemente. Exactamente. Hablando de clásicos ahorita digo, porque este es un argumento culturalista finalmente, en ciencia política uno de los textos que recientemente ha causado más revuelo, que es uno de pensamiento conservador, el de Huntington, el choque de las culturas, de las civilizaciones, hace alusión a las religiones como un tema que en el futuro será, hay quien dice que nos vamos a pelear por agua o por otro tipo de recursos. Huntington dice va a ser un tema de religiones. ¿Qué tan de acuerdo en desacuerdo estarían ustedes con el argumento de Huntington en general? Bueno, no es lo mismo civilización que religión, claro, habría que empezar diciendo, aunque son elementos que frecuentemente se incluyen y las grandes civilizaciones que conocemos, todas tuvieron un sistema religioso. Yo diría que desde luego es posible, ¿no? Y todo va a depender de la sabiduría con que seamos capaces de plantear las relaciones interculturales. Hoy día una enorme deuda que tienen las universidades y concretamente las facultades de relaciones internacionales es que se han quedado demasiado exclusivamente en la internacionalidad y a veces muy marcada por lo económico. Y no se está prestando la debida atención a las relaciones interculturales. Para mí, nuestro problema fundamental con el Islam es un problema de replanteamiento de relaciones interculturales. Replanteamiento que va a ser muy difícil, si es que no imposible, si Occidente no es capaz de replantear su trayectoria histórica respecto a su comportamiento con el Islam. Me temo que las convicciones de los líderes de Occidente, sobre todo alguno en forma muy fanática, considera que definitivamente, Alejandra, ¿en quién estás pensando? Definitivamente hay que replantear desde Occidente nuestra trayectoria de relaciones con estos pueblos. Y si no, difícilmente tendrá compostura esta tensión y este perder el sueño de los americanos que creen que con la CIA van a poder dormir mejor. No, hay que replantear las relaciones interculturales entre los pueblos en condiciones de igualdad y de equidad. Solo desde ahí se emprenderá un camino que no será corto para llegar a unas relaciones incluyentes, en las que todos quepamos siendo diferentes. Claro, Paco, nomás es que se nos acaba el tiempo. ¿Por qué no antes de irnos a corte nos enseñas qué datos más traemos? Ahorita a ver si podemos regresar a esta. En particular creo que sería interesante porque no necesariamente contradice el argumento de que el siglo XXI será un siglo religioso de creencias, pero si hacemos un corte por edad, digamos, de esta misma encuesta de Ipsos Bimsa, de quién va a la iglesia, cuando se reporta una vez por semana o más, hay una clara tendencia a que los jóvenes van menos que la gente de edad. Solamente 41% de 18 a 29 años, 45% de 30 a 49 y 65% de 50 o más. Esta tendencia se revierte si vamos al nunca o casi nunca asisten. 16% sería el más abultado de 18 a 29 años, 11% de 30 a 49 y 5% de 50 más. Me llama la atención porque esto significaría, no necesariamente, pero diríamos a menor edad, menor religiosidad. Mira, perdón, cuando yo era joven no había esta cultura de las encuestas, pero no estoy seguro que hubiera sido muy distinto el resultado, ¿no? Los que hace 30 años tenían 20
iban poco a la iglesia y son los que ahora tienen 50 y están yendo más, ¿no? Yo creo que ahí hay una serie de factores. Pero a ver, dentro Rubén, del ahí proceso la cosa vital. es que a lo mejor, no tú en específico, pero alguien de tu edad, cuando tenía 20 no iba, pero ahora que tiene 40. 25, no, ahora que tiene, no sé cuántos años tienes, 45 sí va. Ahora a lo mejor un joven que hoy tiene 20 no va, y cuando tengas 45 tampoco va a ir. Eso no lo sabemos. Esto es un estudio de panel de corte, por eso digo que estos números no lo implican, pero esperaríamos estos números, ¿no? Entre jóvenes y gente de edad, la gente a mayor edad, mayor religiosidad, y en un corte se esperaría que cuando estos jóvenes crezcan serían tan religiosos como los de más de 50 años. Francisco, yo creo que no podemos confundir religiosidad y asistencia al templo. Okay. Asistencia al templo, sobre todo al culto oficial, significa aceptar la mediación institucional para una relación religiosa con lo sagrado, tenga el nombre que tenga. Según estos principios y los resultados de esta encuesta, es incomprensible que un anciano que paseaba por el mundo su dolor, como Juan Pablo II, reuniera al pie de la Torre Eiffel 2 millones de jóvenes en París. ¿Puro folclore? ¿Una experiencia religiosa circunstancial, momentánea, instantánea, pero válida en algún tipo de dimensión? Probablemente. Sin embargo, esos jóvenes, los 2 millones que estuvieron con Juan Pablo en una tarde lluviosa, creo, de mayo en París, al domingo siguiente no fueron a la misa como le habría gustado al Papa. No, y probablemente sus comportamientos sexuales no cambiaron porque estuvieron con el Papa en la tarde del domingo, tampoco. ¿Fue pura hipocresía? No, simplemente que las dimensiones religiosas no encajan dentro de ese esquema racional, muy ordenado y sobre todo de interés institucional que las instituciones, vale decir las iglesias, quisieran, ¿no? La institución de por sí busca su propio poder y le gusta que las prácticas religiosas refuercen su poder. Esos jóvenes van al encuentro con el Papa, pero de eso no se deriva el reforzamiento de la autoridad y el peso de la Iglesia Católica Francesa a partir de ese evento. Son cosas distintas y la Iglesia Católica no siempre entiende esta diversidad. Bien, Verónica. Sí, sobre todo lo que te mencionaba al principio, ¿no, Francisco? Que se me hacía como que contradictorio y sorprendente la encuesta que nos presentabas al inicio. Y también retomando eso, porque los jóvenes no están identificados con la institución. Yo creo que ni con la institución, ni con la católica, ni quizá con grupos evangélicos. Yo siento, y lo vuelvo a plantear, creo que los jóvenes o una sociedad muy fuerte, quizá no tan jóvenes, están más por la religiosidad de la Carta. ¿Por qué? Porque no hay una credibilidad, no hay una empatía contra lo que se dice, con los dogmas y con lo que prácticamente estamos viviendo hoy en día, que es una sociedad, como te decía, compleja, plural, ¿no? Muy en constante movimiento. Uno de los datos que comentamos hace un momento es que si México es más religioso que católico, uno de los ejemplos sería cuánta gente cree en la Virgen de Guadalupe. Ahí tenemos datos según diferentes mediciones que van de 93 a 95%, lo cual diría que somos más guadalupanos que católicos, lo cual ya llama la atención, ¿no? Y tú tenías un comentario, José Luis, al respecto. Sí, lo que ocurre es que el guadalupanismo, digamos, tiene una doble vertiente, una que es cultural, ¿no? Y que tiene que ver con ese modo de organizar el sentido de la vida, ¿no? Y el otro, pues que tiene que ver con una adhesión institucional a una determinada iglesia, ¿no? Ten por seguro que no todo tipo de guadalupanismo le agrada a la jerarquía de la Iglesia Católica. O sea, definitivamente, a la Iglesia Católica no le agrada un guadalupanismo que no pasa por el templo los domingos. Ya. Ahora ejercerán la paciencia, la comprensión y todo lo que ustedes, pero efectivamente es un guadalupanismo que desde el punto de vista de la institución es marginal. ¿Ya? No es un pleno catolicismo, para decirlo en palabras de los teólogos y de los oficiales y de los obispos, ¿no? Lo pleno sería participar del culto oficial administrado naturalmente por el clero. Entonces el guadalupanismo es un ejemplo de religiosidad en la que se expresa la baja injerencia de la institución. Para organizar una peregrinación no necesitan permiso del obispo.
Claro. Para nada. Solamente un estándar. Para nada. Es una decisión. El que los taxistas, un sindicato, cosa casi única en América Latina, se vaya en peregrinación a la Virgen de Guadalupe, etcétera, no necesitan permiso, ¿no? Claro. Ahora, que si aparece por ahí el obispo, le da realce. Está bien, pero no lo necesitan. Claro. Es un ejemplo de guadalupanismo. ¿Tú dirías que el mexicano es guadalupano? O sea, ¿es como una identidad de ser mexicano? No. En el caso específicamente de la Virgen de Guadalupe, al igual que el caso de Juan Pablo II, yo me atrevería a meter la variable de que son fenómenos mediáticos. Tanto Juan Pablo como la Virgen de Guadalupe han sido... efectos mediáticos de la Iglesia para atraer no solo de creyentes. la Iglesia, la sociedad en general. Yo recuerdo la cobertura mediática a las visitas de Juan Pablo y era verdaderamente impresionante, ¿no? Me acuerdo aquella vez que estaban entrevistando a los pilotos del avión y a los sobrecargos del avión en el que venía y le preguntaban que qué iba a comer. Era algo así como si fuera a llegar el rockstar más importante de ese momento, y entonces eso era lo que se estaba vendiendo, y por supuesto que eso era algo que la gente estaba comprando de una o de otra manera. El guadalupanismo, me atrevo yo a pensar que hay una parte muy importante también en ese sentido de lo mediático. Desde que se construye la basílica actual allá en los años 70, ¿no? Todo este énfasis mediático de que los mexicanos somos guadalupanos, en fin, toda una serie de elementos así, y después pues desde Alex Lora con su guadalupanismo sui generis hasta una serie de elementos más que pues parece ser que venden muy bien, ¿no? Entonces yo sí creería que ahí hay otro elemento. Y una última cosa, yo sí creo que realmente estos datos me hacen mucho ruido, ¿no? Cuando estás teniendo una cantidad importante de gente que se está adscribiendo a otras religiones que no son necesariamente afines ni a partir del amor cristiano hacia el culto a la Virgen de Guadalupe, y cuando tienes un sector importante de mexicanos también que se declaran sin religión, de repente como que me choca esto un poco, ¿no? Claro. En ese sentido yo creo que, bueno, un poco coincido con la encuesta, ahora sí, en el sentido de que a lo mejor eres católico, pero eres más guadalupano, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, vas a otras partes en Francia quizá, vas y ves a un templo, vas a Notre Dame y ves, ¿no? Ves una capilla de la Virgen de Guadalupe. Quizá los mexicanos de por sí, bueno, no entran a misa, pero van directamente al templo guadalupano. También con otras identidades, como que es un símbolo de identidad hasta cierto punto, y creo que es también una preocupación de la jerarquía católica, porque los católicos se inclinan más hacia la Virgen de Guadalupe en lugar de inclinarse hacia la figura principal, que sería en la religión católica, como ha pasado con los santos, ¿no? Que también se han preocupado los obispos católicos, en donde varios templos son visitados por los santos, en este caso por la Virgen de Guadalupe, que por Cristo o Jesús en este caso, ¿no? En el caso de hace un momento decías, José Luis, que a la Iglesia Católica le interesaría más que ese guadalupano pase por la Iglesia. ¿Lo decías por razones institucionales o por razones de diezmo? No, el diezmo y el dinero lo pueden conseguir probablemente más de la basílica que de su iglesia parroquial. De hecho. No, o sea, una institución, el sociólogo Peter Wiener lo trabaja muy bien desde su análisis, una institución la formamos los seres humanos porque necesitamos de su servicio. Pasa el tiempo y la institución se consolida, se hace más fuerte que los que la fundaron y nos domina. Las instituciones religiosas tienden a sentirse más importantes que el Dios al que representan. Así como un partido político tiende a sentirse más importante que la nación a la que se supone que deben servir. Es parte de la dialéctica de las instituciones de todo tipo, que llegan a sentirse más importantes que la causa para la cual se fundaron. Que rebasa la... Exactamente. La Iglesia Católica y su culto oficial lo que desea para que su poder sistémico sea sólido es que efectivamente los bienes simbólicos, religiosos y espirituales que ofrece sean consumidos en el sentido respetable de la palabra, usados por todos. Sí, o sea, en la medida en que los usan, su poder se consolida. Sí, que la relación entre el Dios y el creyente sea por medio de la Iglesia y no de manera en directa. forma indispensable. Claro. Okay. Esa es la lógica
Pues creo que el tema en sí mismo sistémicos. merecería otro programa. Nos comprometemos públicamente a hacer ese otro tema y esperamos que puedan hacer. Pero con los mismos amigos. Los mismos, con la misma mesa. Bueno. Muchísimas gracias por este interesante programa. Creo que sí nos quedamos con varias cosas, ¿no, Hanna? Sí. Paco, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por habernos invitado. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Para acabar, tenemos una entrevista con Bernardo Barranco, conductor muy famoso de un programa de religión en la radio. Gracias. Gracias, buenas noches. Yo creo que el mexicano es muy religioso, tiene como tres fuentes su religiosidad. Una es su raíz prehispánica, su raíz mesoamericana, que es una religiosidad festiva. Tiene su contraparte en lo católico, es decir, una religión dominante, una religión que viene con la conquista. Y finalmente, los procesos modernos de secularización, es decir, nuevas maneras de vivir la fe, sobre todo de manera más plural. Entonces, podría concluir que el mexicano sí es religioso, tiene tres grandes fuentes donde nutre su religiosidad, pero fundamentalmente el mexicano común y corriente, vive su fe de lo que se llama religiosidad popular. No es una religiosidad doctoral, no es una religiosidad culta, no es una religiosidad de encíclicas, documentos, etc. Es una religiosidad sencilla, vivida de manera festiva y donde la religiosidad popular guadalupana es la que tiene mayor raíces en el pueblo mexicano. Yo creo que no. Yo creo que las encuestas, los procesos modernos marcan que aceptan una fe, tienen una creencia profunda, pero no necesariamente aceptan o acatan las directrices doctrinales, la memoria y sobre todo las ordenanzas de la Iglesia Católica. Temas como el aborto, temas como la sexualidad, hay toda una serie de aspectos que marcan una diferenciación que es muy natural en la época moderna. ¿Cuál es esta diferenciación? Es entre las creencias y las instituciones. Creer es válido hoy, pero no necesariamente seguir las directrices de las instituciones. Y es el gran drama de iglesias grandes como la católica, que se dice que representa el 80% de la población, pero es una cifra muy alegre, porque en realidad son gentes que se declaran católicas, pero que no necesariamente siguen todas las prescripciones y las ordenanzas de la Iglesia Católica. Y el dato más concreto es las idas a misa. Es decir, una gran parte de los mexicanos no van a misa salvo los momentos, digamos, de ciclos sociales, como serían los bautizos, los 15 años, las bodas, etc. La Iglesia Católica viene de una era premoderna. Todo lo que es la Edad Media era un conjunto de certezas, de directrices, que estaban muy marcadas por la Iglesia Católica. La gran ciencia era la teología, la forma de gobierno, las que dictaban los príncipes y las iglesias. La Iglesia era el centro de la catolicidad y el centro de la medievalidad. Cuando surge la Edad Moderna, introduce la racionalidad, va desplazando a Dios como centro de la historia, sobre todo a partir del Renacimiento. El razonamiento del progreso, el razonamiento de lo científico, de lo matemático, de lo exacto, va teniendo una preponderancia. Y evidentemente, no solamente la religión católica, el islam, el judaísmo, se sienten fuertemente cimbrados, cuestionados, porque hay una nueva racionalidad que se introduce y se expande. Después, en la modernidad, surge el Estado Nacional, un Estado moderno, y que va paulatinamente quitando o sustituyendo todas las formas sociales que tenía la Iglesia Católica. Por ejemplo, me refiero a los panteones, al registro civil, a las defunciones. Es decir, la modernidad crea una especie de contraiglesia. Y la religión católica siempre se ha sentido muy amenazada por esta modernidad. Y ahora que la modernidad, bajo la era global, se está planteando formas de vida muy individualizadas,
La Iglesia se siente muy incómoda, al mismo tiempo percibe que los valores bajo la modernidad se están resquebrajando y ella se siente portadora de salvación, pero al mismo tiempo la Iglesia Católica se siente profundamente amenazada, sobre todo por lo que es la ideología del sector terciario, y las grandes clases medias que son hedonistas, que son individualistas, que son consumistas, que son materialistas y que conforman lo que el Papa Benedicto XVI habla de una cultura del relativismo. Entonces, por lo tanto, tenemos una relación muy compleja, histórica, de más de 600 años entre modernidad y religión católica, donde hay veces que hay cercanía, pero generalmente la lejanía es lo que marca a ambas instancias. Yo creo que es hipócritamente laico, porque sobre todo 70 años de simulaciones son 70 años que no se borran de un plumazo. 70 años en donde uno era un discurso hueco, vacío, en donde había una tajante separación entre la esfera de la religión y la esfera gubernamental, cuando en realidad había una imbricación, digamos, subterránea o práctica, había un intenso flujo de las élites políticas y religiosas en este país. El planteamiento que se hace ahora, en términos de la laicidad, es que el Estado no favorezca a ninguna creencia o alguna institución religiosa, sino el Estado proteja la opción que tiene el individuo y su conciencia de creer o no creer, de asociarse o de no asociarse. Pero son 70 años que no se pueden borrar de un plumazo, y máxime cuando los gobiernos panistas son gobiernos muy proclives en términos de la dimensión religiosa. Y entonces, por ejemplo, el gobierno de Vicente Fox fue particularmente provocador, porque rompe muchos de estos signos de esa vieja hipocresía, como es besar el anillo al Papa, ir a la basílica, ir los domingos a misa, ser muy devoto, en sus primeros actos de campaña sacar el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Era algo que por lo menos simbólicamente o visualmente no se tenía. Sin embargo, a pesar de todas estas provocaciones, el carácter laico del Estado se mantiene, es decir, no ha habido una sola ley que ha cambiado, se mantiene, y lo que se tiene ahora como un gran desafío es ir más allá, y es verdaderamente profundizar el carácter laico del Estado mexicano. Siempre ha existido, es decir, lo que pasa... anteriormente era muy reprimido, ¿no? Eran creyentes reprimidos los políticos, ¿no? Hoy queda bien, ¿no? Incluso frente al descrédito de lo político, de los actores políticos, el que alguno de estos actores se diga religioso es como añadirle, bueno, esta es una persona que por lo menos tiene sentido de pertenencia, tiene ética, cree en una trascendencia, se siente pequeño frente al cosmos. Es decir, creo que incluso ahora queda bien a los políticos. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tienen los políticos es que sobredeterminan el carácter, digamos, social y político de la propia Iglesia Católica. Es decir, creen, y han caído muchas ilusiones, el que estar bien con la jerarquía va a representar mayores votos, el que tener las bendiciones de las grandes jerarquías va a representar mayor posicionamiento frente a los otros actores, los va a fortalecer. Cuando vemos que la dinámica eclesiástica, estructural, institucional, no necesariamente va acompañado del fenómeno cultural que tiene muchas manifestaciones, sobre todo a nivel popular, como son los nuevos movimientos neopentecostales o todo el fenómeno religioso de la Santa Muerte, que representa el submundo, digamos, de la economía informal, etcétera, ¿no? Entonces hay un distanciamiento entre lo institucional religioso y lo que es una cultura religiosa expresada fundamentalmente en la religiosidad pública.